Hola, hola a todos. Qué gusto que estemos respirando de nuevo juntos y que te hayas dado la oportunidad de hacerlo. No sé qué te hizo llegar aquí, si fue curiosidad o a lo mejor un espacio de tiempo libre o quizás un post de alguien que conoces o llegaste porque realmente sientes que quieres respirar algo diferente. No sé, pero cualquiera que sea la razón, estás aquí y eso es lo que importa, la valentía que estás teniendo en tu intimidad, allí donde solo tú sabes que falta el aire. Seguro que esa misma valentía se va a manifestar luego afuera. Bueno, antes de entrar en el tema, sé que pasaron muchos días entre nuestro primer encuentro y este. Y a propósito de lo que hablaremos hoy, te confieso que me pasé todos estos días luchando con debilidades. Sí, situaciones y hasta dificultades que, para serte sincera, nuevamente pretendieron que me dé por vencida en esta misión. Pero al mismo tiempo, también estuve escuchando constantemente el susurro de ese llamado y confío profundamente en que esto tiene un propósito que va más allá de mí y aquí estoy, porque sentí este momento contigo. Así que entonces vamos a empezar. Haciendo un poco de memoria, en mi primer podcast te conté que mi deseo en este espacio es inspirarte a respirar y que quiero que reconozcas que este es un encuentro donde puedes sentirte libre de juicios. Por eso, mi propósito no es inspirarte desde mis fortalezas o desde las cosas bonitas que ves en mi vida, sino justamente de los momentos donde la oscuridad ha logrado opacar la presencia de la divinidad, donde me he visto tal cual soy y donde, como tú, me ha faltado el aire para respirar. Sé que nos identificaremos en muchas cosas y para cumplir con este propósito debo empezar por compartirte un poco de mi historia. Debo exponer algunos detalles que no se ven a través de los medios por los que puedes conocerme o crees conocerme. Esos detalles que todos los seres humanos guardamos y que solo cuando se pueden compartir desde la cicatriz y no desde el dolor, tienen el poder de tocar a otros e inspirarlos a respirarse a sí mismos. Hace 37 años llegué a la vida de mis padres, una pareja joven, ambos con familias muy grandes, así que te podrás imaginar la cantidad de tíos y primos que tengo. Nací en un hogar donde fui la primera hija y 4 años después llegó mi hermano. Viví y crecí en un barrio pobre de Cali, en Colombia, con mucha violencia y demasiados referentes negativos. Pero tengo recuerdos muy lindos en este barrio, a pesar de todo eso. De mi hogar en aquella época puedo decir que vivencié diferentes sucesos que instalaron sentimientos positivos y negativos en mi corazón y cada uno de ellos fue creciendo conmigo a través del tiempo y manifestándose en cada momento de mi vida. Los sentimientos positivos crecieron y se hicieron fuertes, pero para ser un poco más detallada contigo, debo aceptar que uno de los sentimientos que más hizo raíz en mi corazón fue la autosuficiencia y la sobreestima. Y bueno, en este punto, estas dos definiciones ya te habrán situado en una visión de mí. Incluso te puede tentar a juzgarme. Y sabes que sí, así fui. Así fui tratada por muchos años. Yo era descrita por muchos como una mujer altiva, creída y hasta prepotente. Pero permíteme darte un poco más de detalles. Cuando tuve entendimiento, más o menos a mis 6 años, mi papá era como mi príncipe azul. A través de mi infancia, él siempre fue un hombre que intentó darme todo lo que yo necesitaba, pero su corazón cargaba con realidades y raíces que también le llevaron a manifestar cosas que produjeron de manera inconsciente resultados en mi personalidad, que no solo fueron productos de su inmenso esfuerzo por protegerme, sino también de elecciones que yo hice en ese intento de leer sus formas de amarme. Recuerdo que
Siempre disfrutó vestirme bien, ponerme gorros y sobre todo que supiera comer, Eh, que fuera educada, que hablara bien, en fin. Me mantuvo en el medio del modelaje, la fotografía, el deporte y todo lo que alimentaba ese sentimiento de ser una niña talentosa y sobre todo hermosa. Así que los primeros años de mi vida crecí siendo una princesa dentro de un cuento, una niña en una burbuja de cristal. Aunque viví escasez en algunas cosas, tenía mucha abundancia en otras, pero los sucesos negativos se instalaban en mi subconsciente poco a poco sin que yo me diera cuenta. Y creo que fue porque siempre tuve una madre que canalizó todo y jamás dejó que esos sucesos fueran más grandes que los que me hacían sentir amada. Amo a esa mujer definitivamente. En mi adolescencia, mi corazón miró hacia otros lados y mi pequeña mente de niña empezó a tomar modelos de otros entornos y personas. Ya cargaba con diferentes visiones de lo que era el amor, pero pienso que crecer alteró esas visiones en mí y puso en acción las cosas negativas que habían ido tomando fuerza y que aunque parecieran positivas, la manera en que las proyectaba dañaba a otros sin que ese fuera mi objetivo en realidad. Recuerdo que cuando jugaba con mis primas, ellas se salían del juego y decían, es que Paula siempre se cree la mejor. ¡Wow! A esta etapa de mi vida, aún siendo una adolescente, fui por primera vez consciente de la divinidad de la presencia de Dios en mi caminar. Le permití entrar en mi corazón y seguí caminando, ahora en un entorno donde conocía de Él y de su voluntad. Luego llegó a mi vida la etapa profesional, la de esposa, de madre y todas las demás que requerían de mí la autosuficiencia y la independencia. Los años avanzaron y tener la presencia de Dios le daba sentido a todo lo bello que me pasaba. Padres que me amaban, que me cuidaban, un hermano menor al cual yo protegía y le daba ejemplo, un maravilloso hombre a mi lado, un hogar bendecido por Dios, una hija especial y obediente, y una carrera donde hacía lo que me apasionaba. ¿Qué más podía pedir? Todo era bueno. Sin embargo, solo yo en mi interior sabía que me faltaba respirar, que no era feliz consigo misma, aunque caminara todos los días en medio de la felicidad. Pero déjame te explico a qué me refiero con esto. Durante mucho tiempo de mi vida cargué con una maleta llena de cosas buenas, pero hacía que todas giraran a mi alrededor. Usaba cada una a mi antojo cuando la necesitara. Se trataba siempre de mí, de mis capacidades, de mis talentos. En realidad mi yo era mi Dios, no era Él, el amor, el verdadero amor. Esas raíces de las que te hablé antes, mi autosuficiencia, mi sobreestima, me llevaban a manifestar que prácticamente todo iniciaba y terminaba en mí, aunque paradójicamente yo pensaba lo contrario. Con el tiempo llegaron también muchos cambios y diría que uno de los más grandes puso distancias, nuevos inicios y con ellos desarraigos que me pusieron en lugares y situaciones donde pude ver cómo la oscuridad nublaba esa presencia divina, cómo esa burbuja de cristal se rompía, momentos donde me faltó el aire y sí, quise gritar. Entendí que había aprendido a respirar por reflejo y hasta por orgullo de no fallar. Aprendí a caminar solo en mi realidad, queriendo que esa también fuera la realidad de los demás, pero pasaba por alto las suyas y desde allí me imponía y creía que estaba bien, que realmente era lo peor. Siempre conté con muchos talentos y además el liderazgo fue uno de los aspectos que más sobresale en los diferentes entornos en los que me encontraba. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones manifestaba raíces que dirigían todas esas capacidades desde un foco errado. Porque sí,
En cierto sentido, ser independiente, autónoma, autosuficiente y hasta estimarme y amarme a mí misma son fortalezas, pero solo hasta que ellas por sí mismas se convierten en debilidades que dañan a otros. Cuando me vi confrontada en situaciones especialmente humillantes, lo más duro fue ver cómo mi propio yo, ese que primero se justificaba cuando actuaba, ahora solo quería juzgarme y condenarme. Me hizo dudar tantas veces de ir en el sentido correcto al hacer un alto y evaluar el trasfondo de lo que yo estaba sintiendo y de lo que estas situaciones estaban manifestando en mí. Te digo, cansada, sin respiración, con dolor, con impotencia, en fin, en una lucha tremenda con mi propio yo. Dejé que la divinidad en mi interior brillara más fuerte que esa oscuridad que me ahogaba. Y decidí volver a mi niñez, con valentía, y analizar el poder de esas raíces con las que había crecido. Decidí no solo identificarlas, sino también reconocerlas, aunque me diera vergüenza y pareciera que me hacía más daño. Hace pocos años, mi presente cambió por completo. Aunque la maleta con la que camino hoy sigue llena de las mismas cosas bellas, estando lejos de mi país y ante un cambio de rumbo total, me encontré con esas preguntas que quizá tú también te has hecho alguna vez en secreto. ¿Para dónde voy? Me siento vacía o vacío. Algo me hace falta y todas las que puedan venir a tu mente ahora mismo, también me las hice. No es desagradecido, porque podrás pensar, ¿pero cómo? Si todo lo que tienes es bueno. Pues así fue. No se trataba de mi exterior, se trataba de mi interior, de esas raíces que intentaban manifestarse en un entorno donde mi yo no tenía seguridad, donde todo era desconocido, nuevo, retador, es decir, donde mis capacidades y autosuficiencia no bastaban para llenar lo que realmente me faltaba. He escuchado que es triste edificar una vida y al final encontrarse con que no es lo que querías para ti, pero en mi caso fue diferente. Todo lo que había edificado en realidad es deseado y admirado por muchos. Lo que en realidad me pasaba es que había descubierto que mi sobreestima y autosuficiencia en realidad eran una carencia de amor, del verdadero amor. Y estaba comprendiendo que siempre busqué saciar esas carencias a partir de mis éxitos personales y de la admiración de otros, pero no de aquel actuar que trasciende, ese que entrega, que da por gracia lo que ha recibido, que es desinteresado, que es noble, que es prudente, que se goza cuando da, que no busca lo suyo sino el bien de los demás. Oh, wow, esto no es fácil. Te preguntarás por qué me expongo así en este medio, por qué dejo ver esta parte de mí públicamente. Y es precisamente porque hoy quiero que te centres en mi vulnerabilidad, en mis debilidades y no en mis fortalezas. No sé si ahora mismo te estás viendo en mi lado del puente o quizás me estás viendo desde el otro lado, porque a diferencia de mí, la raíz que se ha profundizado en tu interior es la baja autoestima. Pero sabes, estoy segura que en ambos lados duele y la solución es la misma. Hay que ser muy valiente para poder mirarte desde afuera y preguntarte por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. ¿Cuál es en realidad la motivación que te lleva a actuar? ¿Quieres demostrar algo a alguien? ¿Quieres ser parte de otros o ser para otros lo que te han remarcado que no puedes ser? ¿Quieres mantenerte mostrando un ser que es un estereotipo de cosas que otros han creado pero que en realidad no te hace feliz? Solo tú sabes el resto y sabes que eso ahoga. Tú y yo nacimos en blanco. Fuimos creados como un terreno fértil, pero al crecer, las personas y las situaciones sembraron diferentes semillas. Vivimos en entornos donde esas semillas también crecieron e hicieron raíces, que hoy se manifiestan con diferentes comportamientos en tu ser, los cuales te culpan, te agobian y sabes que en la mayoría de ocasiones son casi imposibles de controlar. Estar diciéndote esto
Es como un boomerang de aire, porque no quiere decir que yo no lo sienta. Aún lucho con estos sentimientos. Aún sigo identificando pequeñas raíces con sus sutiles manifestaciones. Sin embargo, yo elegí dejar que la divinidad de aquel que me creó ilumine mi interior y me ayude a ser valiente para detenerme antes de cada acción que determinará un fruto. Elegí analizar primero la motivación que me lleva a ese comportamiento e identificar qué está moviéndome a eso. ¿Qué es lo que me hace pensar que en realidad necesito eso que anhelo? O que quizá me hace pensar que me hace falta. Recuerda, la naturaleza de la semilla que hizo raíz siempre determinará la naturaleza de tus frutos. Así que te inspiro a que evaluemos qué raíces están dando frutos en nuestras vidas. Fue un gusto encontrarte de nuevo hoy y te espero en nuestro próximo encuentro.